A esta hora vamos a conversar un poquito de temas de salud mental que están sucediendo sobre todo en la ciudad de Osorno. Para hablar de ello ya tenemos en la línea telefónica a la encargada de salud mental del Servicio de Salud Osorno, Marcela Villagrán, quien además representa la zona macro extremo sur para asesorar iniciativas del gobierno en apoyo a la población, pero es en el contexto de la pandemia. El día de hoy la requerimos para hablar precisamente de nuestra ciudad. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, en las últimas jornadas hemos visto, y también las unidades de emergencia, voluntarios acá en la ciudad de Osorno, que hay personas que están lamentablemente pasando temas de salud mental bastante complejos y que los lleva incluso a pensar en el suicidio. ¿Qué podemos abordar de ello? Bueno, la verdad es que el tema del suicidio es un fenómeno multicausal que en situaciones de pandemia está estudiado que tiende a aumentar en las comunidades, básicamente asociado a variables más que nada del índole social. El alto desempleo, en el fondo la dificultad que está teniendo la comunidad en este minuto para acceder al cuidado de sus necesidades básicas, etcétera. Por lo tanto, todos esos factores influyen en que efectivamente las tasas de suicidio tienden a alzarse cuando hay situaciones de pandemia, como la hemos visto en el fondo en nuestro país y en el mundo. Claro, pero frente a ello también tenemos antecedentes de años anteriores donde ya en los meses de julio, agosto, incluso hasta septiembre, esas intenciones o en este caso las depresiones tienden en aumento. Lo que pasa es que tenemos que hacer una diferencia entre la depresión y el suicidio. Ya. Que la depresión es un diagnóstico clínico de un conjunto de síntomas en el fondo que configuran un cuadro clínico que puede ser de distinta gravedad. Hay depresiones que son más leves, depresiones moderadas y depresiones más graves, y depresiones incluso acompañadas con otro tipo de síntomas. La verdad es que el suicidio no es una consecuencia directa de la depresión. La depresión es un factor de riesgo, pero también hay otros factores de riesgo que cursan en el fondo y que desembocan finalmente en un suicidio. Entonces tenemos que hacer una diferencia respecto de los dos conceptos. El suicidio en el fondo es una respuesta que tienen las personas frente a una variedad de circunstancias. Y son esas circunstancias las que muchas veces se ven trastocadas en situaciones como esta o en otras situaciones. El país había tenido un alza en la tasa de suicidios hasta aproximadamente el año 2017, que se venía sosteniendo un alza en esta situación, pero posterior al año 2017 y 2018 ha tendido a volver a las cifras históricas, que es alrededor de una tasa de alrededor del 10 por cada 100.000 habitantes. Y respecto a las enfermedades de salud mental, insistimos en el tema, por ejemplo, de la depresión, pero el estrés y otras que derivan. Producto de la pandemia, ¿eso ha ido aumentando en consultas o en diagnósticos? Mira, lo que pasa es que cuando tenemos una situación de emergencia como esta, en general las consultas en el ámbito de salud mental tienden a disminuir en un primer momento, porque las personas buscan la solución de otro tipo de necesidades, que en este caso son necesidades del ámbito más básicas, alimentación, empleo, etcétera. Cuando la situación de emergencia tiende a estabilizarse es cuando empiezan a alzarse nuestras cifras. Entonces, nosotros en esta situación de pandemia estamos esperando un alza paulatina de las situaciones en el ámbito de salud mental que está comenzando ahora incipientemente, porque esto es una pandemia que nos ha acompañado mucho tiempo. Es distinto, por ejemplo, a un terremoto o a una situación puntual donde ocurre el fenómeno y tiende a estabilizarse prontamente. Nosotros ya llevamos alrededor de 4 meses en una situación de emergencia, entonces en este minuto estamos esperando que empiecen a subir las cifras en el ámbito de los trastornos de salud mental. Lo que sí ha aumentado notoriamente, y eso no es necesario tener cifras, es la sintomatología al respecto, que no necesariamente una persona que se siente mal es una persona que tiene un cuadro clínico que requiera tratamiento. Todos hemos tenido en algún minuto problemas para dormir o nos sentimos más ansiosos, la gran mayoría de las personas, pero esos síntomas no necesariamente requieren de un tratamiento. Tenemos que considerar que sí es esperable que a la mayoría de las personas algo le ocurra con todo lo que estamos viviendo. Ya, una persona que se sienta mal, ya sea, puede ser a través del contacto de un tercero, un familiar, un amigo, o la misma persona que quiera solicitar ayuda porque se siente en malas condiciones, en este caso de salud mental. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tenemos varios pasos, algunos que son los más habituales, como por ejemplo la consulta espontánea en los centros de atención primaria, los CEFAM,
que en todos ellos hay equipos de salud mental que pueden evaluar si la situación en el fondo por la que pasa la persona es una situación que requiera de un tratamiento a mayor plazo o es una situación transitoria, frente a lo cual siempre hace bien conversar y siempre hace bien en el fondo desahogarse respecto de las preocupaciones que uno tiene. Y también existen, en el contexto de pandemia, se han creado otras plataformas, como por ejemplo la plataforma Saludablemente, en donde las personas pueden acceder a números de teléfono en donde hay psicólogos u otros profesionales que acogen llamadas telefónicas gratuitas para las personas, donde pueden recibir un acompañamiento psicológico. También tenemos acá a nivel local, por ejemplo, la Universidad de los Lagos ha desarrollado un número telefónico en donde las personas pueden llamar, pueden acceder también a un acompañamiento telefónico por parte de psicólogos y de estudiantes de últimos años de la carrera de psicología. Es una iniciativa local, en el fondo, que también busca prestar esta ayuda. La municipalidad también tiene un call center que ha podido, donde hay un psicólogo que también otorga esta orientación, porque como digo, muchas veces la sintomatología es temporal y tú puedes acceder a una consulta telefónica y te vas a sentir mejor, te van a orientar, y si no, por ejemplo, también en el teléfono de salud responde, puedes tener atención telefónica, y si la situación es más grave, te derivan a las redes asistenciales, como en este caso a través del servicio de salud. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para enfrentar, primero, esta pandemia que ya lleva bastante tiempo y que probablemente nos va a acompañar por muchos meses más, y en el caso de una persona que esté sintiéndose mal, ¿qué puede hacer? Bueno, las personas que estén sintiéndose mal, yo les aconsejo que hagan uso de las plataformas telefónicas y de la plataforma de Saludablemente, donde hay un grupo importante de profesionales psicólogos que pueden escucharlo y orientarlo respecto a necesidades particulares. Además, hay recomendaciones que son, bueno, y los CEFAM, la atención directa en su centro de atención primaria, que en el fondo ya están retomando las atenciones. Y las recomendaciones son recomendaciones generales. Primero, para la gran mayoría de las personas esta situación ha significado bastantes desafíos. Los niños están sin colegio, muchos profesionales hemos tenido que recurrir muchas veces al teletrabajo, y evidentemente los seres humanos requerimos ciertas rutinas, ciertas estabilidades que cuando se ven de cierta forma afectadas, es efectivo que nos sintamos un poco mal. Hay que conversar las situaciones, hay que tratar de hacer rutinas al interior del hogar, dar ciertas certezas a nuestros niños, sobre todo, de que si bien ha cambiado el escenario, hay ciertas rutinas que se pueden ir conformando en este nuevo escenario, en esta nueva realidad que tenemos, que nos va a acompañar con un tiempo considerable. Y por lo tanto tenemos que tratar de ir diferenciando nuestros espacios laborales de nuestros espacios también personales. Ahora nuestro living se convirtió en oficina muchas veces, y cuesta poner los límites que antes poníamos cuando teníamos los trabajos fuera de la casa. Y por otro lado, también hacer uso de canales oficiales de información. Andan muchas noticias falsas circulando en los medios, por lo tanto el uso de las radios y de las plataformas en el fondo reconocidas también nos protege de cierta información que nos pueda generar algún tipo de ansiedad adicional. Perfecto, Marcela, agradecemos el contacto, que tenga una gran jornada. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ahí está Marcela Villagrán, quien es la encargada de salud mental del Servicio de Salud Osorno, conversando con La Mega.